Comienzo del libro de la sabiduría. Amen la justicia, gobernantes de la tierra. Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de Él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los necios. La sabiduría no entra en el alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios, y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos, penetran mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, tú la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelvo hasta la margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Iniciamos en esta semana 32ª del tiempo ordinario la lectura del libro de la sabiduría. Pertenece a la literatura de los sapienciales y precisamente nos invita a buscar la sabiduría. La aconseja para los gobernantes de la tierra, que la busquen con sencillez de corazón, como lo hemos escuchado. La sabiduría es algo de lo que carecemos hoy. La sabiduría nos hace sencillos, sensatos de corazón. Y la sabiduría nos lleva a gustar, a saber, a comprender las cosas de Dios. Y ella solo se manifiesta a los hombres sencillos. Hoy, cuando el mundo está tan revolucionado, cuando hay tantos encuentros culturales, evolución de culturas, de costumbres, habría que preguntarnos ante la sabiduría de Dios: ¿qué significado tienen los valores de las culturas actuales
sin la presencia de Dios? Sería una buena pregunta para hoy. Cuando el educador está llamado a huir del engaño para educar bien a sus discípulos, a sus estudiantes. Cuando en el mundo existen tantas injusticias y cuando el hombre se está haciendo amigo de todo lo que lo autodestruye y no de lo que lo dignifica. Sí. Cuando entenderá el hombre que lo mejor es caminar en los senderos de Dios y dejarse profundizar por Dios. Que el Señor hoy sondee nuestros corazones. Que el Señor hoy nos ilumine y que dejemos que Él penetre en nuestro ser, sobre todo el mundo de los sentimientos, de la inteligencia, de la voluntad y la libertad, para poder entender precisamente lo que nos pide Lucas en este Evangelio. Se nos pide cuidarnos del escándalo, mantener un espíritu de misericordia, y al final el discípulo pide que se le aumente la fe. En los escándalos siempre los vamos a tener entre nosotros. Es imposible evitar los escándalos, pero hay de los que los producen, hay de aquellos que los fabrican. Pero hay que entender un detalle: la iglesia no es una comunidad de gente perfecta, no es una secta de intocables y santos. La iglesia es, como lo ha dicho el Papa Francisco, un hospital de campaña, es el hospital de la misericordia. El cristiano también peca, pero el cristiano se le da la oportunidad del arrepentimiento. Y el cristiano tiene que entender que él tiene que ser escándalo en cuanto a vida de fe y testimonio. La palabra escándalo proviene de una expresión griega que significa piedra en el camino. Y hay de escándalos a escándalos. La cruz es un escándalo para el hombre de gran cultura y de raciocinio muy elaborado, que no admite un sacrificio humano en una cruz. Sí, el mayor escándalo para el mundo es la cruz. De hecho, que en muchos lugares la están mandando a quitar por decretos gubernamentales. No aceptamos el escándalo de nuestra salvación. Es que al hombre le cuesta entender que se le perdone y que debe perdonar. Claro, cuando no hay conversión, no entendemos nada de esto. Hoy lo ideal sería la conversión. Y la conversión nos lleva a entender entonces que la iglesia ha de tolerar, como lo hizo Jesús, y ha de llamar al escandaloso también a la misericordia de la conversión. Evidentemente que el escándalo, cuando es negativo, la iglesia tiene que llamarlo a orden. Jesús dio una expresión fuerte, como lo vemos en el Evangelio de hoy. Pero eso no descarta la conversión del escandaloso. En fin, pidámosle al Señor no ser escandalosos nosotros, que aumente nuestra fe para poder ser personas de amor misericordioso, poder perdonar todas las veces a nuestros hermanos, porque la verdadera comunidad cristiana no es aquella donde no se peca, sino aquella donde se perdona. La iglesia tiene que ser un recinto de perdón. Y yo dentro de la iglesia debo ser precisamente quien ejerza el perdón. Perdonar incansablemente, como incansablemente Dios nos ama. Habría tanto que decir, pero si no hay conversión, no hay en realidad perdón. Solo una comunidad que se convierte verdaderamente es capaz de acoger y perdonar. Y la conversión solo se puede dar desde la fe, y la fe es una experiencia personal, intransferible. Nosotros no podemos transferir nuestra fe
la podemos comunicar en cuanto a experiencia, pero nosotros personalmente la fe es algo muy propio y muy dentro del ser cristiano. Y hay que entender que el Padre es el origen de la fe, del amor y la misericordia. Y eso nos impulsa también a lo que es originante en el Padre, el envío misionero. Y la misión es anunciar llamamiento a la conversión, al perdón y a la misericordia. Hay que pedir todo esto como pedir el pan de cada día. Y sí, la fe puede ser pequeñísima, pero recordemos que el hombre con fe puede ser capaz de hacer cosas imposibles. Porque si la fe está en Jesucristo, en Él lo podemos todo, porque para Dios nada hay imposible. A todos, que el Señor nos conceda la gracia hoy de entender que convertirnos verdaderamente es aumentar nuestra fe y creer en lo imposible del amor, del perdón, de la misericordia, de rescatar los valores para este mundo de hoy, venidos desde la cruz del gran escándalo. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sea alabado Jesucristo. Feliz día en el Señor.